Hola de nuevo por aquí. He vuelto. He vuelto. Se acabó este descansito. Lo sé, había prometido grabar en verano, pero entre campamento, Cádiz y sus playas y mi super viaje al sudeste asiático, Vietnam y Camboya, ha sido totalmente imposible darme un paseo por el canal durante el verano. Aunque sí, he seguido vuestros comentarios desde un montón de partes diferentes del mundo. Pero, llegado septiembre, Volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros, volver a encontrar viejos amigos. volvemos a empezar. Pero bueno, no hagamos de esto un drama. Vamos a aprender un montón de cosas nuevas en este curso. Y este vídeo que justo voy a grabar ahora es uno con los que me hubiera gustado cerrar el curso anterior, pero como ya habéis visto, no pudo ser. Así que, sin más, Bioesfera empieza de nuevo. Y es que en este vídeo de Bioesfera, como ya habréis intuido por el título, vamos a tratar el tema de las mutaciones. La palabra mutación a todos nos suena a que te crezca un tercer ojo en la frente, que se te ponga una cara tan rara como esta, o como esta, incluso convertirte en un animal de lo más raro. y es que las películas nos han vendido una historia muy diferente de lo que realmente son las mutaciones. Como es sabido, la existencia de los mutantes se descubrió durante la Conferencia de Paz de París tras la Guerra de Vietnam en 1973. 6 días después, todos vimos como uno de esos mutantes atacaba al presidente y a su gabinete en la propia Casa Blanca. Maestra, ¿y cómo se salvaron? Se salvaron gracias a una joven mutante que logró detenerlo. Chris, venga, no tenemos que ir. ¿Pero qué haces? Es que tengo miedo. ¡Mutantes! De esta mutación me he salvado por los pelos. Hoy en Bioesfera vamos a hablar de lo que en realidad es una mutación, en qué consiste y qué conlleva que nuestro material genético tenga la capacidad de mutar. Y es que, como bien he dicho, las mutaciones son cambios o variaciones que se producen en el material genético. Estos cambios afectan al ADN y por tanto también afectarán a las proteínas que ese ADN sinteticen. Pero una mutación no siempre está asociada con una enfermedad, ya que puede haber mutaciones que no afecten absolutamente a nada, incluso otras mutaciones que a lo largo de la evolución han sido beneficiosas. Por tanto, vamos a dejar de lado que mutación es igual a enfermedad y vamos a explicar paso por paso en qué consiste una mutación y qué ocurre cuando alguna de ellas se produce. ¡Vamos a ello! Antes de nada, recordamos que el ADN estaba compuesto por 2 cadenas antiparalelas. Ellas estaban formadas por ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos tenían complementariedad, es decir, la adenina se complementaba con la timina y la citosina con la guanina. Recordamos también que, mediante el proceso de transcripción, el ADN se copiaba en ARN mensajero, el cual, tras un proceso de traducción, cada 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero eran traducidas a aminoácidos para así formar las proteínas. Como podréis llegar a concluir, un error en algunos de estos procesos puede llevar al material genético a desembocar en una mutación. Por otro lado, debéis recordar que las mutaciones solo afectarán a la descendencia si dichas mutaciones ocurren sobre las células germinales, es decir, sobre los óvulos y los espermatozoides. Pero también se pueden dar mutaciones en las células somáticas, y estas
podrían llegar a provocar una enfermedad en el individuo donde dichas células estuviesen afectadas, como es el caso del cáncer, que más tarde veremos. Según el tipo de mutación, estas las podemos clasificar en 3. Mutaciones génicas, mutaciones cromosómicas o mutaciones genómicas. Las primeras, también llamadas mutaciones puntuales, son alteraciones en la secuencia del ADN que afectan por lo general a un único par de bases y que se transmite por herencia a todos los descendientes. Por otro lado, las mutaciones cromosómicas son aquellas que producen una alteración del número o disposición de la secuencia de genes dentro del cromosoma, es decir, afectan a un trocito del cromosoma. Y por último, las genómicas afectan a la dotación completa de cromosomas del organismo, es decir, varían el número de cromosomas que éste tiene. Vamos a ver primero las mutaciones génicas. Para ello vamos a observar una pequeñita hebra de ADN sin mutación. Esta hebra está formada por guanina, adenina, timina, guanina, guanina, timina, citosina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, adenina, citosina, guanina, timina, citosina, timina, timina, guanina, timina. Recordamos que el ADN, mediante transcripción, era copiado a ARN mensajero para poder salir del núcleo y llegar hasta los ribosomas. Este ARN mensajero era complementario a la secuencia de ADN inicial. Complementario, pero en el ARN mensajero la timina se cambiaba por el uracilo. Por tanto, tenemos una secuencia complementaria al ADN. Mediante traducción, estas secuencias se iban traduciendo de 3 en 3 tripletes. Cada triplete, mediante el código genético, correspondía a un aminoácido. Este triplete, citosina, uracilo, adenina, corresponde a la leucina. Citosina, citosina, adenina, a la prolina. Y así con todos. Esto sería una proteína que ha sintetizado este fragmento de ADN. Para que entendáis lo que es una mutación, vamos también a decir que el ADN se traduce a una frase de diccionario, que es 2 por 2 son más que 1. Ahora vais a entender el significado de por qué pongo esta similitud con una frase real. La primera mutación con la que nos encontramos es una sustitución de cambio de base. Esta primera sustitución de base se llama transición. En la transición lo que ocurre es que una base purina se cambia por otra purina o una base pirimidina se cambia por otra pirimidina. En este caso, la mutación se ha dado aquí. Una base purina, la adenina, ha sido sustituida por otra base purínica, la guanina. ¿Cuál es el problema que nos encontramos haciendo esta sustitución? Pues que el ARN mensajero complementario es diferente y por tanto este triplete lee una proteína diferente. Pero todas las demás por delante y por detrás se mantienen igual. Si ahora leyéramos esta frase, realmente no perdería el sentido. 2 por 2, sen más que 1. ¿Por qué sen? Porque ha cambiado una letra en el código genético, transformando esta palabra, perdiendo su significado, pero las de alrededor no se han alterado. La siguiente mutación de cambio de base es una transversión. En la transversión, como vemos en esta imagen, las pirimidinas son sustituidas por purinas y las purinas por pirimidinas. ¿Vale? El cambio siempre está entre purinas y pirimidinas. Como aquí tenemos el caso, una base adenina, que es una purina, ha sido sustituida por una base citosina, que es una pirimidina. Por eso se llama transversión. Pasa exactamente igual que en el ejemplo anterior. Al alterarse una letra, se altera el triplete en el ARN mensajero
y por tanto se altera la lectura de dicho triplete, siendo otra proteína diferente a la proteína original. Recordamos, si vamos para atrás, que la proteína original de dicho triplete era una valina. Aquí se había transformado en una alanina y aquí en una glicina, pero por delante y por detrás el significado seguía siendo el mismo, simplemente que cambiaba una proteína de toda la lectura. Pasa lo mismo con el ejemplo de la frase 2 por 2 sin más que 1. Sabemos lo que quiere decir, pero cambia un poco por una palabra que se ha sido alterada. El siguiente tipo de mutación se denomina por corrimiento de la pauta de lectura. ¿Qué es eso? Eso significa que la lectura de esa frase se va a alterar. ¿Por qué? Bien por una inserción o por una delección, que luego veremos. ¿Inserción qué es? Pues que de repente en la lectura normal de la frase ha entrado una letra nueva, ha entrado una base nitrogenada nueva, se ha colado. ¿Qué pasa al colarse esta base nitrogenada nueva aquí? Que ahora, como tenemos que contar los tripletes de 3 en 3, se alteraría los tripletes. Y ahora pasaríamos a tener un triplete, otro y una letra que se nos queda suelta. Es decir, esta última letra se nos queda suelta porque se ha añadido una letra aquí en medio. ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora sí, al entrar una letra nueva, lo que ha ocurrido es que ya todos los aminoácidos nuevos han sido traducidos en base a los tripletes recién formados. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio la proteína iba bien, pero de repente al insertarse una letra nueva hay un corrimiento de la pauta de lectura y los aminoácidos que se leen en base al ARN mensajero son totalmente diferentes a los aminoácidos iniciales. Ahora sí que la frase deja de tener sentido, puesto que al entrar una letra, el resto se han corrido, se han movido de su sitio. ¿Qué pasa con la delección? Pues exactamente lo mismo. De repente, esta letra del ADN original desaparece. Esta guanina desaparece. ¿Qué pasa? Pues que esta timina pasa a ocupar este lugar. La citosina este lugar, la timina este, así. Entonces se altera el corrimiento de la pauta de lectura de nuevo. Este ARN mensajero será diferente y además los aminoácidos que se sinteticen aquí serán diferentes. ¿Pero qué pasa? Que al correrse la pauta de lectura, este triplete es un codón de parada. ¿Qué significaba un codón de parada? Pues que separaba la síntesis de aminoácidos. El ribosoma detectaba que había un codón de stop y dejaba de traducir, quedándose nuestra proteína incompleta. Ha pasado de tener 7 aminoácidos, como es el caso de otro ejemplo, a tener 4 aminoácidos. Por ejemplo, esto sí que sería una mutación que afectaría bastante al organismo, puesto que la proteína ha dejado de ser todo lo larga que debería de ser. Por tanto, la frase se nos queda incompleta. 2 por 2 son, no sabemos lo que son. Ahora vamos a pasar a hablar de las mutaciones cromosómicas. Recordamos que estas se producían por la alteración del número o la disposición de las secuencias de genes dentro del cromosoma. La primera que vemos es una inversión. ¿Qué es lo que ocurre en una inversión? Es que un segmento del gen dentro del cromosoma se invierte de orden. Aquí podemos verlo. De repente el cromosoma hace un giro y se invierte. Esto sería el cromosoma normal, región A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
y en esta región se ha producido una inversión, siendo ahora IHJG, justo al revés de como estaba inicialmente. Si la inversión no pilla el centrómero, se denomina inversión paracéntrica, pero si la inversión pilla el centrómero, se denomina pericéntrica. El siguiente tipo es una translocación. En la translocación lo que ocurre es que un segmento de gen de un cromosoma es translocado, es decir, es movido a otro cromosoma diferente. En este caso, este segmento de cromosoma pasa de estar en el cromosoma 9 a pertenecer al cromosoma 22. Y el trozo del cromosoma 22 pasa a pertenecer al cromosoma 9. En el siguiente caso, un segmento del cromosoma es duplicado, es decir, el DE se repite por duplicación o repetición. Por tanto, los genes que estén contenidos en el segmento D y E estarán repetidos en el cromosoma. Por otro lado, también se puede dar la delección. Por ejemplo, la delección del segmento CD. Si se pierde este segmento del cromosoma, todos los genes contenidos en C y D dejarán de estar presentes en dicho cromosoma. Por último, tenemos las mutaciones genómicas. Estas afectan al número total de cromosomas. Podemos encontrar de varios tipos. Las euploidías, como pueden ser las monoploidías, la que presentan los organismos haploides con un solo juego cromosómico, o las poliploidías, donde de cada cromosoma hay más de un juego. Por ejemplo, en este caso, el organismo es triploide, presenta 3 juegos de cada cromosoma, o en este caso, tetraploide, presenta 4 juegos de cada cromosoma. El caso del ser humano es que es un ser poliploide, ya que tiene 2 juegos de cada cromosoma. Nosotros somos diploides, 2 juegos de cada cromosoma de nuestro organismo. Por otro lado, tendremos las aneuploidías. Estas se producen cuando el individuo presenta accidentalmente algún cromosoma de más o de menos en su condición de diploide. Podría ser el caso de las nulisomías, donde falta un juego completo de un cromosoma. Esto es incompatible con la vida, puesto que, por ejemplo, en este caso, en el cromosoma 11, pues habrá cierta información muy necesaria para el desarrollo del organismo, por tanto, esta situación sería incompatible con la vida. El caso de las monosomías, como puede ser la ausencia de un cromosoma sexual. Esto no es incompatible con la vida, pero sí que causaría una enfermedad llamada síndrome de Turner. O las trisomías, que es un juego más en uno de los grupos de cromosomas. Por ejemplo, y muy conocido, la trisomía del par 21, donde en el par 21 el organismo tiene 3 cromosomas. Hay una trisomía, hay información de más. Como muchos ya sabréis, la trisomía del par 21 da lugar al síndrome de Down. En este cuadro tenemos algunas alteraciones que se pueden dar, por ejemplo, la trisomía, como acabamos de ver, del par 21, del par 18 o del par 13, que respectivamente provocarían el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. También aquí tenemos alguna otra trisomía, como puede ser la trisomía de los cromosomas sexuales X, que daría el síndrome del triple X, una diploidía en el X, pero que también tendría el Y, síndrome de Klinefelter, y una diploidía en el Y, manteniendo el X, que daría el síndrome del duplo Y. El caso que tenemos aquí en medio sería el síndrome de Turner, donde el cromosoma Y no aparecería, sería una monosomía.
Aquí os dejo las diferentes características de cada uno de estos síndromes. Pues con esto damos por zanjada la primera parte del mundo de las mutaciones. En una segunda parte vamos a ver si estas mutaciones pueden llegar a ser perjudiciales, beneficiosas o neutras y qué factores influyen para que se dé una mutación en el ADN de un organismo. Pero esto será en los próximos días, ya que es un mundo bastante extenso y que nos ha dado para hablar en 2 vídeos. Por ahora me voy con los mutantes a otra parte. Hasta el próximo vídeo. Adiós.